Ahora, Bueno, nosotros somos el grupo Engineers y bueno, hoy vamos a exponer el taller 7, hidrodinámica e hidroestática. Bueno, el problema presenta que un depósito de agua está cerrado por encima de una placa deslizante de 12 metros al cuadrado y 1.200 kilogramos de peso. El nivel del agua en el depósito es de 3,5 metros de altura. Nos pide que analicemos el siguiente fenómeno si la presión atmosférica es de 10 a la 5 pascal. Bueno, la primera incógnita que nos pide es calcular la presión en el fondo del recipiente. Primero tenemos que sacar la presión de la tapa, que bueno, nos da la masa de la placa, que es de 1.200. ahí Magalí, presiones con ese. Bien. Que es de 1.200, y bueno, la gravedad de 9,8, y nos da el área de 12. Y bueno, después la fuerza, sacamos la fuerza, masa por gravedad, y bueno, después obtenemos la presión de la tapa, que es fuerza por área, sobre área, perdón. Y nos dio 980. Bueno, los datos que nos daba el problema es, bueno, la presión de la tapa, que ya la acabamos de sacar, y bueno, la presión atmosférica, que es 10 a la 5 pascal, altura 1, que es de 3 metros y medio, altura 2, que es de 3 metros, Rho, que es la densidad del agua, Bien, que la es altura, perdóname, 3,5 metros. Tenés que mostrarme en el dibujo cuál es H1 y cuál es H2. O sea que 3,5 es desde Claro. la base hasta la tapa. claro, de la base hasta la altura, y bueno, después de los 3 metros es de que nos pide que calculemos, que eso lo pide en el segundo. De un Por eso, segundo punto que. por eso 3 metros es desde la parte de abajo de la tapa hasta el orificio. Claro, porque después en la segunda incógnita nos dice que qué pasaría si le sacamos medio metro a partir y nos quedan solo 3 metros. Está bien. Por eso es mejor que nos expliquemos. Nosotros no partá de la base que nosotros sabemos. Nosotros no sabemos nada. Queremos aprender. Claro. Sí, sí, sí. Disculpe. Bueno, y la gravedad, que es 9,8. Bueno, para calcular la presión en el fondo, realizamos un diagrama de las presiones ejercidas y nos ubicamos en el punto a analizar, que sería el puntito verde. Y desde ese punto nos fijamos qué presiones ejercidas sobre el mismo. Si miramos en la flecha azul, representa la columna de agua, que va a estar ejerciendo una presión. Bueno, más arriba tenemos un disco o placa deslizante que también ejerce una presión sobre el agua, que a su vez por el principio de Pascal va a ejercer esa misma presión en el fondo. Y bueno, después más arriba tenemos la presión atmosférica, que ejerce una presión arriba del agua. Y ese agua, bueno, también ejerce la misma presión sobre el punto. Ahí la única aclaración que falta es que la presión no es un vector. Ojo con eso. O sea, vos lo estás indicando con una flecha, pero no es un vector la presión. Ah, claro. Eso Es hay un que escalar. ojo. Sí, no sé, eso me tendrán que explicar usted. Ahí la profesora María Eugenia, que le ha dado la clase, lo está mirando. Bueno, después tenemos la ecuación de Bernoulli. Sí, estoy acá. Sí, por eso yo digo, está mirando, así que ojo con decir cosas que no corresponden. Perfecto. Bueno, esta ecuación la podemos simplificar para obtener nuestra presión en el fondo. Bueno, en nuestro primer término tenemos... Perdóname porque no entendí nada ahí. Esa es la ecuación de Bernoulli, estamos de acuerdo. ¿Qué significa cada término de eso? O sea, ¿qué es P1? ¿Qué es ROGH1? Claro, claro, sí, eso es lo que voy a explicar. Explicarlo tranquilita, vos haces de cuenta que nosotros no sabemos nada, que a lo mejor es verdad, pero explicar todo porque este archivo tiene que servir para que los compañeros de ustedes que lo miran dominen Bernoulli.
Bueno, está bien. Bueno, en nuestro primer término tenemos la presión P1, que sería la presión de la tapa más la presión atmosférica. Bueno, en nuestro segundo término está ρ por G por altura 1, que es la presión de la columna de agua o presión estática o manométrica, más un medio de ρ por velocidad 1 al cuadrado, que como no tiene velocidad, se cancela. Del otro lado del igual está P2, que es la que queremos averiguar, que sería la presión 2. Bueno, y después está más ρ por G por altura al cuadrado, por altura 2, más un medio de ρ por velocidad 2 al cuadrado. ¿Eso Que tampoco, por qué lo tachas? porque no tiene altura y como en el problema nos dice que tenemos que averiguar desde el punto, verde y está quieto, o sea, no tiene altura. O sea, vos, el sistema de eje de referencia lo ponéis ahí abajo y en cero Claro, y es 0. es cero. Y la velocidad Ajá. ahí es cero. Entonces vas a Claro, calcular P2. P2. No, claro, que es la incógnita. Bueno, y abajo, como pueden ver, ahí está simplificada la ecuación y nos queda la presión de la tapa más la presión atmosférica más ρ por G por altura 1. Y bueno, como estaba del otro lado de la presión, queda así. Magalí, esa ρ por G por H, ¿qué viene a hacer acá en este caso? ¿Qué tipo de presión es? Presión estática o manométrica. Presión manométrica. Ajá. Bien. Bueno, y después, bueno, habíamos reemplazado todos los valores y nos da 136.345 pascales. Y bueno, ahora va a seguir mi compañero. Bueno, en la segunda incógnita nos presenta un problema. Sí. Espérate un segundo. La presión esa P2, ahí en el fondo, es mucho más grande que la presión atmosférica. Y es más grande porque tiene la presión de la tapa y la presión de la columna de agua. Muy bien, esa es la respuesta que queríamos nosotros. Bien, sigamos. Bien. En la segunda pregunta que nos hace, o incógnita, nos dice que se abre un orificio circular de 5 centímetros a medio metro por encima del fondo. Ahí nos pide calcular el volumen de agua que sale por segundo por ese orificio. Y acá nos da una condición que dice, se considera que el área del orificio es muy pequeño frente al área del depósito. Bien, con el mismo diagrama de recién, pero con nuestro punto a analizar ahora sería acá en esta parte que es el orificio, y mi eje de referencia que representa esta línea, la subo medio metro. O sea que mi 0, 0 estaría acá. Les hago una consulta a ambos. Esa consideración que dice que el área del orificio es muy pequeño frente al área del depósito y al volumen del depósito, ¿en qué va a incidir en el análisis nuestro acá de este problema? Claro, eso quiere decir que la velocidad con que baja el nivel, digamos, va a ser tan mínima que la tomamos a 0, digamos. Por Que eso podemos decir como que estaría estable, digamos, que está estático el agua, es tan lento claro que no se podemos mueve. despreciarlo. Claro. Exacto. Exactamente. Bien. No sé, mire que la María Eugenia va a hablar en cualquier momento. Está bien. Bueno, entonces, nuestro punto a analizar sería acá. Planteamos nuevamente la ecuación de Bernoulli, que nuevamente, bueno, la presión 1 por la presión estática o manométrica, más la presión dinámica, que la tomamos acá arriba y decimos, si el agua en la condición inicial no tiene una velocidad,
este término multiplicado por la velocidad que es 0, se cancela todo el término. Ojo con eso. No es que no tenga velocidad, la velocidad es muy pequeña y la Es muy podemos pequeña. despreciar. Exacto. Bien. La consideramos 0, claro. Entonces, esto va a ser igual a la presión 2 en este punto, que como está expuesto a la atmósfera, podemos decir que es la presión atmosférica, en la condición 2. Más la presión estática en este punto, que no tenemos, porque al subir el eje de referencia, y esta es mi 0, multiplico nuevamente todo por 0 y se va a cancelar todo este término. Más la presión dinámica, que sí vamos a tener en este caso, porque el agua va a salir con cierta velocidad, ¿no? Bueno, en esta parte resolvemos para una ecuación general, digamos, y nos da que la velocidad va a ser 2 veces la presión de la tapa más la gravedad por la altura. Este error se simplifica con este de acá. Nada más que matemática no lo simplifica. Esto es muy similar a la ecuación de Torricelli, con la única diferencia de que se suma la presión de la tapa, digamos. ¿Qué característica tenía el tanque de Torricelli? Que era en un recipiente con paredes que no tenían deformación, digamos. ¿Y qué más? ¿Qué estaba? Vos me lo acabas de decir. ¿La diferencia cuál es? La presión de la tapa. Entonces, ¿cómo era el Claro, recipiente de que Torricelli? estaba al aire libre, digamos, a Estaba presión. abierto a la atmósfera. Bien. Por eso él determinó, digamos, que la presión atmosférica era igual a 7,20 milímetros de mercurio o por ahí, con ese mismo teorema. Bueno, en este caso, planteamos para nuestro caso específico la misma ecuación de Bernoulli y nos da que la velocidad de salida, o la velocidad 2, en ese punto, va a ser de 7,8 metros sobre segundo. Pero nuestra incógnita era la cantidad de volumen de agua que salía por segundo. Como sabemos que el caudal o cantidad de volumen lo podemos definir como exactamente eso, como caudal. Y el caudal es el área del orificio por la velocidad de salida del agua, que es la que acabamos de averiguar. Entonces nos faltaría averiguar el área del orificio, que nos dice que el radio de ese orificio es de 5 centímetros. Acá está pasado a metros para que nos den las unidades de medida y nos den las unidades correctas. El área del orificio entonces la podemos tomar como pi por el radio al cuadrado. Entonces tenemos que el caudal va a ser igual al área, que es esta, por la velocidad de salida, que es la que averiguamos acá arriba. En definitiva, nos queda que por el orificio sale una cantidad de agua de 0,06 metros cúbicos sobre segundo. Después acá lo pasamos a litro para tener una mayor referencia. Y nos queda que se pierden 60 litros de agua por segundo. ¿Eso es poco, es mucho? ¿Qué les suena a ustedes ese número? 60 litros de agua. Y después calculamos acá abajo que la cantidad de agua en el tanque son 36.000 litros. Así que yo creo que son pocos. El profe Javier les puede decir cuántos son las erogaciones en los diques. Pero 60 litros por segundo estamos hablando de un caudal interesante. Y sí, y hay válvulas 60 litros, bueno, en metros cúbicos por segundo, por ejemplo, una válvula, ¿vieron la que abrieron otra vez en el Niwil? Sí. El que la abrieron un domingo. Cada válvula de esa erogaba alrededor de 15 metros cúbicos por segundo. Y abrieron dos conductos. Cada conducto erogaba alrededor de 15 metros cúbicos por segundo. Es una válvula de 1500 milímetros de diámetro. Impresionante. En litros, no sé, no tengo ese número en este momento, tendría que pasarlo a litros. Claro.
15 metros cúbicos, Javi. 15 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de 15.000 litros por segundo. Ahí está. Fíjense la variación de caudales que tenemos, ¿sí? Estamos hablando de volúmenes muy distintos, pero está bueno que se vayan quedando con esos números, Dar para el que ustedes contraste. pues puedan comparar. Bien, perfecto. Después calculamos el volumen de la columna de 3 aguas, o sea, desde el punto de referencia que planteé en la incógnita 2, que lo hicimos por el área del disco, que suponiendo que era el mismo diámetro interior del recipiente, por la altura de la columna, y nos dio que eran 36 metros cúbicos, 36 metros cúbicos de agua, que eran 36.000 litros en total. Entonces calculamos y nos queda que se vaciaba parcialmente hasta los 3 metros en 600 segundos o 10 minutos. Se vaciaba los 3 metros de agua de la columna. Bueno, eso es todo. ¿Ese tiempo de vaciado va a ser el real del tanque? ¿Siempre va a salir con la misma velocidad? Les cambio la pregunta. Y sí, porque si no tengo una variación de presiones, o sea, en este caso que me decía que era la altura. Ah, no, perdón. Claro, porque cuando baje la columna de agua, Bien, ahora me gusta más. nuestra presión dinámica va a ir disminuyendo por la altura. Nuestra presión estática, la que tiene la altura del líquido, va a ir disminuyendo. Entonces ese tiempo es un cálculo aproximado que uno puede llegar a hacer rápidamente. Si quisiéramos hacer el exacto, tendríamos que hacerlo con una integral, ¿sí? Claro, para que vaya en cada Para parte. tomar cómo es la curva de velocidades, que en realidad va a ir disminuyendo a medida que vaya bajando el nivel de líquido. Ajá. Es lo que pusieron los chicos de Platino, no sé quién fue. David.